Muy buenos días para todos, queridos estudiantes de primer año del Colegio Parroquial Monseñor Arias Blanco. Les saluda a su profesor Jesús Guevara. Hoy, en nuestra área de Geografía, Historia y Ciudadanía, vamos a hablar sobre la soberanía en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que la Constitución es la norma suprema de un país y todos los poderes públicos de este están sujetos a esta gran norma que es la Constitución. Entonces, en nuestra clase del día de hoy vamos a ver cómo es la soberanía o qué es la soberanía dentro de nuestro país. Ahora bien, ¿qué es la soberanía nacional? Entonces, lo entendemos o se puede entender como el estado del poder político de una nación o de un organismo que no está sometido al control de otra nación o de otro organismo. Es decir, cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de independencia y de autonomía. Es decir, que Venezuela es un estado soberano porque es un país totalmente independiente y no depende de otra nación o de otro organismo. Hay que recordar que Venezuela no siempre fue soberano. A partir de 1810 consiguió su soberanía o su autonomía del Estado español y desde allí Venezuela es considerado como un país totalmente soberano. La fuente de la soberanía está en el pueblo y es la fuente de donde se deriva el poder público y sobre la que se asienta y refuerza la independencia nacional. Esto lo conseguimos en el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, ¿qué nos dice la Constitución sobre la soberanía nacional? El artículo 1, después del preámbulo de la Constitución, encontramos que nos dice que Venezuela es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de toda dominación o protección extranjera. Es decir, Venezuela no depende de absolutamente nadie. Es un país autónomo y soberano. El artículo 6 nos dice que el gobierno de Venezuela es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable y pluralista de mandatos revocables. Lo que es revocatorio, es decir, cuando se revoca el mandato de un presidente, las personas pueden ir a votar para ver si desean o no que un gobernador o un alcalde, un presidente continúe con su gestión de gobierno o no. El artículo 10 nos dice que el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, fecha en la que celebramos nuestra independencia, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Es decir, nuestro territorio, según las leyes, según la norma suprema que es la Constitución, dicen que es el mismo de la Capitanía General de Venezuela antes, perdón, de la transformación del 19 de abril de 1810. Ahora bien, la soberanía está muy ligada al derecho al sufragio en Venezuela. El sufragio es ese poder que tenemos las personas o los ciudadanos de poder elegir a nuestros gobernantes a través del voto. Es decir, el derecho al voto es el instrumento eficaz y validero de la soberanía popular. ¿Cómo ejercemos la soberanía? Al ser un Estado autónomo e independiente, la ejercemos a través del voto, es decir, esa capacidad que tenemos todos los ciudadanos de elegir a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, a los gobernadores, a los alcaldes y a los diputados de la Asamblea Nacional. El sufragio es una institución democrática, por lo cual todo ciudadano con la edad fijada por la ley puede ejercer el derecho del voto en unos comicios electorales. La edad fijada por la ley aquí en nuestro país es de 18 años. En otros países puede ser de 21 años. En Venezuela son 18 años, es decir, todos los ciudadanos con más de 18 años venezolanos y que estén registrados allí en el registro del Consejo Nacional Electoral pueden ejercer su derecho al voto. En nuestro país, el derecho al ejercicio del sufragio está respaldado por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 62 y 63. ¿Cuáles son las características del sufragio, las características del voto, que también son narrados allí en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Las características del sufragio son cuatro esencialmente. Son libres, son universales, son directas y son secretos. Son libres. El sufragio es un derecho del que se puede usar con total libertad e independencia a favor de quien su conciencia
le indique. Es decir, libremente, nadie puede obligar a una persona a votar por determinado candidato o candidata, sino que la persona a través de lo que su conciencia le indica, conociendo a la persona a la cual va a votar, elige a este candidato o candidata para ocupar el puesto, el que el candidato esté disponiéndose a ser reelegido o elegida. Son universales, es decir, todas las personas con edad legal, ya dijimos que la edad legal en Venezuela son 18 años, para ejercitarlo pueden cumplir el deber, salvo las restricciones que imponga la ley en esa materia. Es decir, todas las personas, todos los venezolanos mayores de 18 años podemos elegir a nuestros gobernantes. Sin embargo, siempre existen algunas restricciones por algunos delitos que pueden impedir que una persona pueda ir a sufragar y elegir a un gobernante. También otra de las características del sufragio es que son directos. Todos los venezolanos y venezolanas pueden elegir libremente y en forma directa al candidato que deseen para los cargos que se eligen. Es decir, la persona puede dirigirse al centro electoral y elegirlo él personalmente a través de su voto, dar su voto y elegir al candidato que esa persona desea. En Venezuela, el voto directo está establecido a partir del año 1947. Finalmente, otra de las características importantísimas del sufragio es que es secreto. El elector o votante es el único que conoce el destino de su acto de votación. Más nadie está o nadie está obligado a decir a otra persona por quién votó, ni a ninguna institución. A nadie se puede obligar a decir por qué candidato votó. Es totalmente secreto y debe mantenerse de esa manera. ¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? Entonces, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada el 15 de diciembre, determina que el Consejo Nacional Electoral es quien ejerce el poder electoral. Es el quinto poder en nuestra Constitución y es el órgano central del poder electoral que se encarga de velar porque las elecciones en nuestro país se lleven de forma transparente y correctamente. Acompañado al Consejo Nacional Electoral, existen las juntas electorales y las mesas electorales. Las juntas electorales son los organismos representativos del Consejo Nacional Electoral dentro de los estados de nuestro país, Venezuela, y también en aquellos lugares donde determine su funcionamiento. Y las mesas electorales son esos lugares en los cuales el elector, así lo llama la Constitución Bolivariana de Venezuela, a la persona que ejerce su derecho al voto, al elector, donde el elector depositará su voto, de acuerdo a la ubicación que tenga asignada por los mecanismos del registro electoral permanente. Es decir, por ejemplo, el próximo 21 de noviembre se elegirán en nuestro país a los gobernadores, a los alcaldes dentro de nuestro país Venezuela. Pues cada uno de nosotros está asignado en una mesa electoral dentro de nuestro estado, dependiendo del lugar en el cual vivimos. Por ejemplo, yo que vivo en el municipio Cárdenas, puedo votar entonces por el gobernador del estado Táchira y por los candidatos o por el candidato dentro de la alcaldía del municipio Cárdenas, es decir, dentro de esas mesas electorales que están ubicadas en el municipio Cárdenas. Ahora bien, ¿cuáles son los órganos que ejercen la soberanía nacional? Es decir, ¿cuáles son esos 5 poderes que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? En nuestro país son 5 los poderes. Están los 3 principales, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero también en la Constitución del año 1999 se agregaron 2 nuevos poderes, poder ciudadano y el poder electoral. El poder ejecutivo está al mando el presidente o presidenta de la República Bolivariana de Venezuela y lo acompaña el vicepresidente, que es asignado o nombrado por el presidente, y está también el Consejo de Ministros, que también lo nombra el presidente. Luego tenemos al poder legislativo, que es lo que nosotros conocemos como la Asamblea Nacional, y está compuesta por los diputados que son elegidos dentro del territorio nacional. El Poder Judicial tiene como órgano central al Tribunal Supremo de Justicia y está compuesto por los magistrados y jueces que componen este órgano de justicia.
También una de las novedades, como ya se les indicaba, es el poder ciudadano, compuesto por algunos órganos relativamente nuevos dentro de nuestro país, después de la Constitución del 99. Allí encontramos al Defensor del Pueblo, a la Fiscalía General de la República y a la Contraloría General de la República. Estos órganos se encargan sobre todo de dirigir o de asistir o de vigilar por el cumplimiento de la ley y de los delitos que puedan cometer algunos ciudadanos. Y finalmente está el poder electoral, cuyo órgano principal es el Consejo Nacional Electoral, que se encarga entonces de vigilar porque se hagan elecciones libres y democráticas, que se respete el derecho al voto, de velar también por los candidatos que quieren postularse a algún cargo público. Es decir, todo lo que es elecciones se va a encargar el poder electoral, encabezado por el Consejo Nacional Electoral. Después de esta pequeña clase sobre la soberanía nacional, vamos a realizar una actividad, una investigación. Esta investigación la vamos a hacer en una hoja de examen. Si no tenemos una hoja de examen, podemos hacerla en 4 hojas blancas. ¿Sí? Si la hoja de examen tiene 4 páginas y no tienen una hoja de examen, entonces la pueden hacer en 4 páginas blancas, respondiendo las siguientes preguntas, siempre y cuando todas las respuestas están dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. Es decir, no deben irse a ningún otro libro o otra página de internet para conseguir estas preguntas. Todo lo van a conseguir en la Constitución. Van a responder quiénes pueden ser elegidos o elegidas presidente de la República, cómo se elige el presidente de Venezuela, cuál es la duración del periodo presidencial en nuestro país, cómo son elegidos los gobernadores y alcaldes en Venezuela a propósito de las elecciones del 21 de noviembre, qué es la Asamblea Nacional y quiénes la conforman. Van a nombrar 5 atribuciones o tareas del Consejo Nacional Electoral. También van a responder quiénes eligen los gobernantes en nuestro país y qué nombre les da la Constitución. Aquí en nuestra clase también les di el nombre que les da la Constitución a nosotros que elegimos nuestros gobernantes. Y finalmente van a responder allí qué es el referéndum revocatorio, como así lo incluye la Constitución del año 1999. Toda la actividad la van a hacer o la van a escribir en lapicero negro o azul. Finalmente, les dejo esta pequeña frase que dice: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos días tras día. Es decir, debemos esforzarnos cada día por sumar muchos y pequeños esfuerzos para lograr así el éxito. Les saludo a todos, esperando que tengan un feliz día.